Examinamos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio, como se ha dicho en el Antiguo Testamento, donde estamos analizando el segundo discurso de Moisés en las orillas del río Jordán. Ya hemos analizado que el capítulo 5 de Deuteronomio tiene como escenario la montaña del Horeb, o Joreb, como se diría en hebraico, la montaña de la revelación de Dios a su pueblo, siendo esta revelación el contenido principal de la alianza de Dios con su pueblo, que es el decálogo, que es la ley fundamental. Esta, la ley, es promulgada directamente por Dios y se dirige a todos los israelitas, no importando dónde se encuentren. La verdad es que este decálogo, la cual está basada la alianza, es la identidad dada por Dios a su amado pueblo. Las demás leyes y preceptos son destinados para los israelitas que vivirán o se introducirán en la tierra de promisión, y estas son expresadas y promulgadas por Moisés. La razón principal de por qué Israel ha de observar los mandamientos de Yahvé es porque Yahvé los ha liberado de la esclavitud de Egipto. Por tanto, desde el punto de vista divino, el objetivo primario de los mandamientos consiste en salvaguardar la vida y mantener la libertad. Y aunque Israel fue redimido por gracia y por gracia fue guiado por la nube, la alianza tuvo que ser manifestada en fuego, a través de una nube, en la oscuridad y a gran voz. Ante esta manifestación, el pueblo tuvo temor. Pero este no es un temor reverente. El pueblo tuvo un miedo pavoroso, un miedo terrorífico, por lo cual, prefiriendo no exponerse demasiado ante Dios, no sea que mueran, por esta, digamos, ante esa situación, el pueblo opta por la mediación de Moisés. Sin embargo, fíjese que ante este escenario Dios expresa su más íntimo y amoroso deseo para su pueblo amado. Expresaba y analizábamos en la reunión anterior aquellas expresiones que nacen del corazón de Dios. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen, es decir, que tuviesen ese temor reverente y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Son preciosas palabras las cuales exponen de un modo bendito ese secreto manantial de aquella vida que nosotros como hijos de Dios somos llamados a vivir. Teniendo entonces, apreciados hermanos, todo esto en cuenta, les invito entonces a seguir considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio. En esta noche nos corresponde a leer el capítulo 6 de Deuteronomio y leeremos desde el texto número 1 al texto 12 o desde el versículo número 1 al versículo 12. La palabra del Señor dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Yahvé vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Fíjese, apreciados hermanos, que en este texto número 2, en la versión de los 70, es decir, aquella versión que fue escrita en el Antiguo Testamento en griego, koiné, y también en el Pentateuco samaritano, que aún está vigente en el día de hoy, agregan el vocablo hoy. Cuando dice, para que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, y en este texto, en esta versión griega y en el Pentateuco samaritano agregan la palabra hoy, que no está en el texto masorético.
La verdad que he averiguado por qué agregaron ese vocablo hoy que no está en el texto, digamos, hebraico, y lo que he logrado averiguar es que es por su importancia teológica, entendiéndose como una actualización constante de aquella alianza que Dios hace con su pueblo Israel. Ahí hay una pequeña observación entonces que van a ver en algunas Biblias, se le ha añadido ese vocablo hoy que no está en el texto masorético. Volvamos a leer el texto 2 entonces, para que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y sean multiplicados, como te ha dicho Yahvé tu Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Este es un texto muy famoso, el texto número 4, el versículo número 4. Fíjese que en hebraico suena así. Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad, que significa, ¿no es cierto? Oye o escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Fíjese que en la versión de los 70, la versión griega, hay una intersección de una fórmula introductoria muy similar a la que existe ahí en Deuteronomio 4, capítulo 40, texto 45. O sea, en la versión griega, antes de decir, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, allá le agregan un texto introductorio. Fíjese que este texto introductorio dice lo siguiente. Estos son los decretos y las normas que mandó el Señor a los hijos de Israel en el desierto, cuando fueron sacados de la tierra de Egipto. Esa porción fue agregada en el texto de la versión griega y luego al final de esta introducción dice, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Texto 5. Llamarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos. Aquí fíjese que también una pequeña observación. Allí la palabra señal, que viene a ser como un signo, ¿ah? Y has de atarla por signo o por señal en tu mano, se refiere a una insignia, es decir, a un signo recordatorio, una señal recordatoria. Entonces cuando dice, hemos de entender, has de atarla por un signo recordatorio en tu mano y estarán por frontales en tus ojos. Fíjese que este signo o señal que aparece aquí en el texto también va a estar en el Deuteronomio capítulo 11, el texto 18, como estuvo en Éxodo 13, el texto 16. También hay un signo como señal, es decir, a amarrarse una señal recordatoria en la mano. Y has de atarla por señal recordatoria en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las portadas. Texto 10. Y será que cuando Yahvé tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no henchiste o llenaste o te aproviste.
de aprovisión, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te hartares. Guárdate guárdate de no te olvides de Yahvé, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, expresábamos que analizábamos el segundo discurso de Moisés, dentro del cual, para su comprensión, lo hemos partido al menos, o lo hemos particionado este segundo discurso en 5 partes. La primera parte la vimos en el capítulo 5 y se refería a la entrega de los mandamientos por parte de Dios como una alianza hacia el pueblo de Israel. Pero la segunda parte comienza aquí en el capítulo 6, desde el texto 1 hasta el capítulo, ¿no es cierto?, 11, texto 32. Esta va a ser la segunda parte o la segunda porción de este segundo discurso que lo hemos dividido en 5 partes. Ahora, esta segunda porción, desde el capítulo 6 al capítulo 11, vemos la exigencia de amor hacia Dios que debe tener el pueblo de Israel con todo su corazón. Ese es el tema que vamos a tener en esta segunda parte. Y la porción que hemos leído ciertamente expone la verdad cardinal de que la nación de Israel, ¿no es cierto?, tenía en su corazón la obligación especial de mantener firmemente y confesar. ¿Pero qué tenía que confesar? La unidad de la deidad. Eso tenía que confesar Israel como testimonio al mundo. Esta verdad aparece en los mismos cimientos de la economía judaica. Y es por eso importante el texto 4 que hemos leído, en el cual, ¿no es cierto?, se expresa Shema Yisrael, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad. Es decir, fíjese que hay 4 posibles traducciones ante esta expresión. La primera traducción podría decirse, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Una segunda traducción podríamos decir, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es solo. La tercera traducción diría, Yahvé nuestro Dios es uno, no solo, Yahvé. Es decir, Yahvé nuestro Dios es un solo Yahvé. Y la cuarta traducción sería, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Fíjese que las 2 primeras no son probables, una buena traducción, aunque nosotros podemos entenderlas. No son probables, pues nunca aparece el sujeto y el predicado juntos en una traducción. Nunca, digamos, en una sentencia, nunca debe estar el sujeto y el predicado juntos, sino que se entiende como gramaticalmente como una aposición. ¿Y qué es lo que es una aposición? Es cuando un sustantivo califica a otro sustantivo, no un adjetivo. Por lo general los adjetivos califican a los sustantivos, ¿verdad? La casa bella, la casa grande, la casa hermosa. Aquí una aposición es cuando un sustantivo califica a otro sustantivo. Entonces, las 2 primeras traducciones, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno, y Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es solo encontramos aquí el sujeto y el predicado juntos, lo cual no es una buena traducción. Así que las 2 primeras traducciones están descartadas. Y la cuarta traducción, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno, aparece un sujeto discontinuo allí. Discontinuo tampoco es una muy buena traducción. Así que nos quedamos con la tercera traducción, que es la más factible
en el sentido real que tiene el texto que fue escrito en hebraico, el sentido real que tiene el texto en hebraico. Y diría, ¿no es cierto? Yahvé es nuestro Dios, es el único Yahvé. Esa sería la traducción, digamos, real que tiene el sentido del texto masorético, el texto hebraico. Esta verdad era el gran centro alrededor del cual el pueblo debía agruparse. Mientras no mantuvieron esta verdad en que oye Israel o escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es el único. Entonces, mientras mantuvieron esa verdad, fueron un pueblo feliz, próspero y fructífero. Pero cuando lo abandonaron, todo eso ciertamente que desapareció. La verdad que este texto, que es la revelación de Dios hacia su pueblo, decíamos la última vez que la palabra de Yahvé podíamos manifestarla como la manifestación del ser de Dios. Así que el texto 4 diría de la siguiente manera: oye Israel o escucha Israel, el ser de Dios es nuestro Dios. El ser de Dios es único. Solo Él existe. Esa es la profundidad de lo que el texto 4 dice. Escucha Israel. El ser de Dios es nuestro Dios. Y el ser de Dios es único. No existe otro. Esta es la verdad que Dios reveló a su pueblo. Y era el gran centro al cual el pueblo de Israel debía agruparse. La verdad de que el Dios, el ser de Dios, era único y había hecho una alianza con ellos. Como decía, mientras mantuvieron esta verdad en sus corazones, fueron un pueblo feliz, próspero y fructífero. Pero cuando abandonaron esta verdad en sus corazones, todo aquello desapareció. Esta verdad era su gran baluarte nacional y lo que debía distinguirle de entre todas las naciones de la tierra. Fueron llamados a confesar esta gloriosa verdad ante un mundo idólatra, con muchos dioses y con muchos señores. Fíjese que esto nos recuerda al menos el evento de Josué, que al final de sus tiempos habló al pueblo de Israel. Vemos las palabras de Josué hacia el pueblo de Israel. Acompáñame a Josué capítulo 24, al libro de Josué en su capítulo 24. Y leeremos los primeros 3 textos. Josué capítulo 24, sus primeros 3 textos. ¿Qué dice así? Y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales y presentáronse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Yahvé, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente de es otra parte del río, y es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río y trájelo por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación y dile o le dio a Isaac como hijo ciertamente. Con esto, con estas palabras,
Josué recuerda al pueblo el hecho de que sus padres habían servido a otros dioses. Ese es un hecho muy importante, que nunca el pueblo de Israel debió haber olvidado. Que Abraham, sus padres, sirvieron a otros dioses. Habiendo presentado este hecho al pueblo, Josué describe a ellos con fuerza de expresión y vividez muy rara todos los hechos sobresalientes sobre la historia de donde venía la generación israelita. Desde el nacimiento de Isaac hasta el momento en que él les dirigía estas palabras al pueblo de Israel ahí en Siquem delante de Dios con todos los ancianos, príncipes y principales del pueblo de Israel y jefes. Desde el nacimiento de Isaac hasta este momento les dirigía estas palabras. Y fíjese que luego Josué hace un resumen. Veamos aquí en el capítulo 24, el texto 14 y 15. ¿Qué dice? Ahora pues, temed a Yahvé y servidles con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de otra parte del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Yahvé. Qué palabras más elocuentes por parte de Josué al pueblo de Israel, recordándoles e instándoles, ¿no es cierto? Instándoles a servir a Yahvé. Notemos la repetida alusión al hecho de que sus padres habían adorado dioses ajenos y que a la tierra a la cual Yahvé les había llevado había sido manchada de extremo a extremo. La tierra de Canaán, donde llegó Abraham, donde habitó Isaac, y después donde estuvo Jacob, ¿no es cierto? Y luego Josué introdujo a todo el pueblo de Israel dentro de la tierra de Canaán, la tierra de promisión, estaba manchada de extremo a extremo por las negras abominaciones de la idolatría pagana. ¿Qué respondió el pueblo? Lo encontramos en el texto 16 al 18. ¿Qué dijo? Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Yahvé por servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales y no ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Yahvé echó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Yahvé porque Él es nuestro Dios. Bueno, todas estas palabras sonaban muy bien, ¿verdad? Y despertaban grandes esperanzas. Al menos así lo dijo el pueblo de Israel ese día cuando los reunió Josué ahí en Siquem. Pero hay, ¿verdad? Esa verdad que el pueblo de Israel expresó fue a la que más rápidamente, señaladamente, faltaron. ¿Qué verdad? En que, ¿no es cierto?, habían dicho de que nunca tal acontezca que dejemos a Yahvé por servir a otros dioses.
fue la verdad que más rápidamente y señaladamente faltaron. Es decir, el oye Israel, el ser es nuestro Dios, el ser de Dios uno es, nunca lo tuvieron en su corazón. Fíjese que ante este texto, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, podríamos preguntarnos nosotros aquí, cabe una pregunta, ¿qué relación puede tener este hecho a la iglesia de hoy? ¿A la iglesia de Dios en el día de hoy? La verdad, apreciados hermanos, que la relación es importantísima. Fíjese que al considerar la historia de la iglesia de Dios como un público testigo de Cristo en la tierra, encontramos que apenas fue establecida la iglesia en toda su plenitud, con todas sus bendiciones y con todos sus privilegios, empezó a abandonar esas mismas verdades que estaba especialmente llamada a mantener y a confesar. Así como Adán en el jardín del Edén, así como Noé, cuando Noé ya estaba ya fuera del diluvio, en la tierra ya restaurada, relajado, se olvidó de las verdades divinas. Como Israel en la tierra de Canaán, siendo la tierra prometida por Dios. Así la iglesia, apenas instalada en su puesto para poder mantener las verdades y confesar con testimonio público, siendo un testigo de Cristo, empezó a vacilar y a caer. Podemos oír algunos reproches de la Escritura al respecto. Palabras con suspiros y palabras que fueron escritas con lágrimas para la iglesia. Palabras inspiradas por el divino autor en manos del apóstol Pablo. Podríamos oír algunas de esas palabras. Palabras de reproche a la iglesia con suspiros y lágrimas. Cuando escribió, oh Gálatas insensatos, observe el lenguaje. Oh Gálatas, oh hermanos que os reunís en el nombre del Señor Jesús, allí en Galacia. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre vosotros? Un gran reproche a la iglesia de Dios del primer siglo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Y el reproche continúa. Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros, dice el apóstol, que no haya trabajado en vano en vosotros. Y era de temer ciertamente, verdaderamente al ver cuán rápidamente volvían las espaldas a las grandes verdades, características del cristianismo celestial. Olvidaron las grandes verdades del cristianismo celestial
al cual le fue dada a la iglesia como un público testigo de Cristo. Y ahora se ocupaban en las observancias supersticiosas o se ocupaban de vivir una vida religiosa, matando la gracia de Dios. Aquí hemos de recordar que tratamos de la iglesia como testigo responsable de Cristo en la tierra, de dar su testimonio de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que tener claro, apreciados hermanos, que una cosa es la iglesia como cuerpo de Cristo y otra cosa es la iglesia como testigo suyo aquí en la tierra. La iglesia como cuerpo de Cristo es el primer caso. El fracaso es imposible. La iglesia no va a fracasar como cuerpo de Cristo, de ninguna manera. Pero en el segundo caso, la ruina y el fracaso está a las puertas. Cuando la iglesia está como testigo suyo aquí en la tierra, la ruina y el fracaso están a las puertas. La iglesia como cuerpo de Cristo unida a su cabeza viviente y glorificada en los cielos nunca puede fracasar de ninguna manera. Pero, ¿cuántas iglesias han fracasado y han naufragado como testigos de Cristo? Habiendo diótrefes en medio de ellas, iglesias acomodándose al mundo, organizaciones eclesiásticas acomodándose al modernismo del día de hoy, olvidando la responsabilidad de la unidad que debe tener en Cristo y el testimonio que deben tener de Cristo. Fíjese, apreciados hermanos, que si mirásemos el segundo y tercer capítulo del libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis, vemos allí a la iglesia en su desarrollo e historia. Ahí hay 7 asambleas que son escogidas como un ejemplo. Y son ejemplos de varias fases de la historia de la iglesia. Desde el día en que la iglesia fue establecida y con responsabilidad aquí en la tierra, hasta el día en que será como algo enteramente intolerable por parte de Dios. Debemos tener en cuenta entonces que una cosa es la posición de la iglesia en Cristo en los cielos y otra cosa muy distinta es la condición de la iglesia aquí en la tierra. Su unidad, unida a la cabeza, es la que debe primar para poder establecer el testimonio que es la responsabilidad que tiene la iglesia en el día de hoy. Y la responsabilidad es testificar de la obra de Cristo, que es una realidad. Y con solemnidad y formalidad ha de reunirse en el nombre del Señor Jesús, unidos al nombre de Cristo. Qué preciosas son las verdades. Qué tristeza es cuando ese testimonio se deriva para que el hombre sea la que tenga la preeminencia en medio de una organización, desvirtuando la verdadera verdad que la iglesia debe tener. Volvamos a nuestro libro de Deuteronomio. Encontramos que desde los textos 6 al texto 9, aquí todo es perfectamente bello como lo hemos leído. Volvamos a leer las palabras del texto 6 al texto 9 de Deuteronomio capítulo 6 para que volvamos a recordarlas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarla por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos y las escribirás en los postes y en tu casa y en tus portadas. Todo esto, apreciados hermanos, que Dios expresa para su pueblo amado, es perfectamente bello. La palabra de Dios escondida en el corazón, rebosando como una amorosa instrucción a sus hijos, y en esa santa conversación en el seno familiar, brillando en todas sus actividades de la vida diaria, de tal modo que todo aquel que entrare a aquella casa, puerta adentro, pudiera observar, pudiera ver que la palabra de Dios era la provisión de cada uno para todos y en todas las cosas. La verdad, apreciados hermanos, que así debería haber sido con Israel en la antigüedad. Y ciertamente, apreciados hermanos, ciertamente así debería ser con todos aquellos que dicen ser hijos de Dios en el día de hoy.